Bueno, ya estamos. Buenas tardes a todas y a todos. Ya vamos a dar inicio en un minutito más, ni bien terminen de ingresar todos aquellos que estaban en sala de espera. Creo que estamos, Ricardo, ¿no? Sí, ya estamos todos admitidos. Buenísimo. Bueno, entonces sí, les damos la bienvenida a esta jornada de Derecho de la Integración, Mercosur, 30 años, balance y perspectivas, organizada por las cátedras de Derecho de la Integración Regional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, que tiene, como ustedes saben, como oradores a los 4 profesores titulares de la asignatura. El Mercosur junto a Malvinas es probablemente una de las 2 principales políticas de Estado de nuestro país. Además, es una política también de Estado en los países que integran el Mercosur, ¿no? En estos 30 años, el Mercosur se sobrepuso a cambios de gobierno, de contextos internacionales. La integración argentino-brasileña primero, y luego el Mercosur han tenido en mira, obviamente, la dimensión económica de la integración, pero antes que ello, han sido herramientas sustantivas para consolidar las democracias en la región y, por cierto, la vigencia y respeto de los derechos humanos. Quiero comenzar señalando la importancia de la enseñanza del derecho del Mercosur. No hay derecho cuando no se lo invoca y obviamente no se invoca lo que no se conoce. Con esta premisa, en la Unión Europea se incorporaron en sus primeros pasos la enseñanza del derecho comunitario, hoy derecho de la Unión Europea, en todas las facultades de Derecho, e impulsaron un programa que tuvo una enorme trascendencia, el programa Jean Monnet, para la formación de todos aquellos operadores del sistema judicial, abogados, jueces y fiscales. En nuestro caso, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue pionera en la introducción de la enseñanza del derecho de la integración regional en el currículum de grado en la Argentina. Es fundamental la enseñanza de esta disciplina para que quienes se desenvuelven y operan en el mundo jurídico lo conviertan en realidad. Es importante porque además en momentos de incertidumbre y amesetamiento, la integración regional pervive en las universidades. Sabemos bien que los proyectos de integración regional son iniciativas complejas y de largo plazo con marchas y contramarchas. Hoy tuvimos un buen ejemplo de ello en la cumbre presidencial. Nuestros profesores titulares son una expresión de la diversidad disciplinar y de enfoques que conviven en la enseñanza del derecho de la integración. Provienen del derecho internacional privado, el derecho constitucional, el derecho político y el derecho internacional de los derechos humanos. Tienen máxima formación y son jóvenes, lo que representa un enorme potencial de desarrollo académico para nuestra facultad. Han construido equipos docentes y formado decenas de discípulos. Han producido materiales para la enseñanza de la disciplina que no existían en el país. Han organizado proyectos y centros de investigación. Llevan adelante la programación de una nutrida agenda de actividades extracurriculares con los más diversos actores de la integración regional, haciendo de la extensión universitaria una herramienta indispensable de comunicación de la academia con la sociedad. Damos inicio entonces a esta actividad con la palabra del profesor titular Alfredo Mario Soto. El profesor Soto es profesor en diversas universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Rosario, nuestra Universidad de Buenos Aires, la UNICEN, la UCA, la USAL, la UB, la UCES, UCASAL. El profesor Soto es presidente de Ex Argentina, director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, codirector del doctorado en Derecho y del Centro de Estudios Comunitarios y Comparados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene la palabra el profesor Alfredo Soto. Bueno, muchísimas gracias. Estamos celebrando 30 años del Tratado de Asunción. La verdad que esta presentación que has hecho, Gonzalo, es muy significativa. No se podría haber hecho mejor, entiendo, porque resume además el espíritu de la integración entre las cátedras de esta facultad, de la Universidad de Buenos Aires. Lo que no es muy habitual, ¿no? Que todas las cátedras de una determinada materia se reúnan para realizar una actividad, ni una actividad de celebración. En gran parte coincido en todo con lo que ha dicho el doctor Gonzalo Álvarez. Tenemos ante nosotros una rama nueva, una rama muy interesante, y cada uno le da
una perspectiva diferente o parte de una perspectiva diferente. Esto es lo que significa la verdadera libertad de cátedras, ¿no? La autonomía académica significa además esa libertad de cátedras, diversidad de orientaciones y formación de escuelas, también diversas dentro de cada una de estas estructuras, podríamos decir, o de estas cátedras. Me congratulo de participar de esta actividad con nuestros queridos colegas, profesores, Sandra Negro, Calogero Pizzolo, Walter Carnota y toda la comunidad que está aquí presente, que hay muchos también, adjuntos, JTP, ayudantes, alumnos. Muchísimas gracias. Yo vengo del derecho internacional privado y de la filosofía del derecho, de tal manera que mi concepción acerca del derecho de la integración a 30 años del Tratado de Asunción está nutrida de ambas perspectivas. Por supuesto, parto de, como muchos de ustedes ya saben y ya están como medio hartos de escucharme, de una concepción compleja del derecho, en este caso del derecho de la integración, una concepción tridimensional que integra precisamente hechos, normatividades y valores. En el caso de los hechos que nos ocupan, como en toda rama del derecho, hablamos de un conjunto de casos entre sujetos, que claro, los sujetos, el gran tema, uno de los grandes temas, en definitiva, del derecho de la integración del Mercosur es cuáles son esos sujetos, los sujetos que son normalmente, clásicamente, los estados y que, de acuerdo al sistema de solución de controversias previsto en el Mercosur, siguen siendo primordialmente los estados, pero no podemos dejar de lado la presencia insoslayable de el tráfico jurídico, las relaciones jurídicas entre particulares de los diversos estados, entre particulares de diversos estados con estados terceros, o sea, intra y extra Mercosur, litigios también o casos entre particulares y el propio Mercosur como persona jurídica, o entre estados y el propio Mercosur, o entre el Mercosur y otros organismos u organizaciones internacionales o estados. Y obviamente que todo ello tiene que ser solucionado. Acerca del sistema de solución de controversias que hemos consolidado en estos 30 años, tiene sus claroscuros. Uno de los oscuros es precisamente, como acabamos de mencionar, la jerarquía del particular, en definitiva, dentro de ese sistema de controversias. Luego viene la dimensión de las normatividades, normatividades que captan esos casos y esas soluciones a través de métodos, y aquí, ¿qué podemos decir? En 30 años no hemos pasado del método intergubernamental, no hemos superado, en definitiva, el método intergubernamental clásico del derecho internacional público y del derecho internacional privado también, para pasar a un método comunitario o un método supragubernamental, tal como el ejemplo de la Unión Europea, que cumple 70 años desde el Tratado de París, y 71 de la declaración precisamente de Schuman del 9 de mayo de 1950. Y por último, todo esto, los casos, las soluciones, las normatividades y a través de los métodos son valorados por un complejo valorativo, porque evidentemente el derecho tiene su complejo valorativo, pero que culmina en el valor justicia, pero en la integración indudablemente deben también integrarse la justicia con otros valores, los valores de la economía, claramente, porque hablamos de un espacio, de un bloque económico, pero también los valores culturales, los valores educativos, los valores artísticos y otros valores. Y en cada rama del derecho, la justicia, que es un valor muy complejo, exige algo. ¿Y qué nos exige en el derecho de la integración? Exige que desarrollemos estos espacios integrados para la paz, y podríamos decir que la paz la hemos consolidado durante estos 30 años, a pesar de que alguna vez alguien pensó que se podía hacer la guerra al Uruguay por la pastera, pero la solución, en definitiva, de los conflictos ha sido una solución pacífica. La solidaridad es otra exigencia del derecho de la integración, y la vemos puesta de manifiesto con motivo de la pandemia, donde también acá tenemos éxitos y fracasos, ¿no?
O sea, no hemos logrado un sistema solidario, por ejemplo, común para la vacunación, pedir en conjunto, en todo caso, vacunación para todo el sector, pero sí hemos tenido solidaridad respecto, por ejemplo, de la asignación de recursos o reasignación de recursos del FOSEM y algunas otras manifestaciones con motivo de esto. La armonización es también una propia exigencia de justicia del derecho de la integración, y aquí quiero detenerme porque me parece que es precisamente el derecho internacional privado, la rama que clásicamente se ha ocupado y se ocupa de la armonización de derechos en el espacio y que por lo tanto posee los instrumentos necesarios como para viabilizar también la armonización jurídica, además de económica, etcétera, pero sobre todo jurídica, que implica la integración. En ese sentido, quiero detenerme en pocos minutos en que al momento del Tratado de Asunción, fíjense que Argentina, Paraguay y Uruguay formábamos parte, y seguimos formando parte, de unos tratados famosos que ustedes conocen, los tratados de Montevideo, que regulan de 1889 y de 1940, que regulan amplios sectores del derecho internacional privado, la jurisdicción, el derecho aplicable y ciertos aspectos de la cooperación jurídica internacional, y Brasil, por otro lado, aparte, siendo parte de otro tratado internacional de derecho internacional privado, el Código Bustamante. O sea, América del Sur dividida a 1991 entre los países del Código Bustamante y los países de los tratados de Montevideo. Con el Tratado de Asunción se ha ido paulatinamente, aunque por supuesto no en todo, logrando uniformidad acerca de la necesidad de elaborar instrumentos comunes de derecho internacional privado, por ejemplo, en materia de jurisdicción internacional, en materia contractual, porque es a través del contrato que se formaliza la circulación, sobre todo de bienes y de factores productivos, también, por ejemplo, en materia de jurisdicción emergente de accidentes de tránsito, y un acuerdo sobre arbitraje comercial internacional, porque dado que la libertad es fundamental en un espacio integrado, esa libertad se tiene que manifestar también en la posibilidad de prorrogar jurisdicción en favor de jueces o árbitros fuera del país, siendo además que la autonomía de la voluntad había sido rechazada en los tratados de Montevideo y no estaba claramente receptada en el Código Bustamante. O sea que el hecho del Mercosur, en estos 30 años de Mercosur, hemos consolidado ya, por lo menos normativamente, la autonomía de la voluntad, tanto para la jurisdicción internacional en el ámbito mercosureño, como en algunos otros instrumentos parcialmente con relación al derecho aplicable. Me estoy refiriendo al mismo acuerdo de arbitraje comercial internacional del Mercosur, que prevé que en aquellos contratos donde se haya pactado arbitraje, las partes pueden elegir el derecho aplicable al fondo de la controversia. Y ni qué hablar en materia de cooperación. En materia de cooperación tenemos, desde el origen del Mercosur, apenas sancionado y apenas en vigencia el Tratado de Asunción, dos protocolos en materia de cooperación civil: el protocolo de las leñas sobre cooperación de primer grado, o sea, asistencia jurídica de mero trámite y reconocimiento y ejecución de sentencias, lo que es vital para un espacio integrado, porque como dicen los europeos, no hay libertad de circulación de personas, mercaderías, capitales y servicios si no hay libertad de circulación de actos de Europreto sobre medidas cautelares. Y cooperación penal, porque lamentablemente también la libertad de circulación de personas lleva a la delincuencia organizada transnacional y a la libertad de circulación de la delincuencia, y por lo tanto también el Mercosur se ha ocupado con el Acuerdo de San Luis de asistencia jurídica mutua en asuntos penales, con el Acuerdo de Belo Horizonte de traslado de personas condenadas, y con la recientemente puesta en vigencia del Acuerdo Marco de Cooperación para establecer equipos conjuntos de investigación. Tenemos también, de alguna manera, consolidado el derecho internacional privado intra-Mercosur, que, reitero, sirve para la armonización de las normatividades del Mercosur. Por supuesto, siempre tenemos que dar el salto a la realidad. O sea, una cosa es que lo pongamos en la norma y otro
es que se cumpla, y lo que más se cumple es la cooperación entre autoridades jurisdiccionales. Pero yo quería también referirme a que gracias al Mercosur, Brasil, que hasta la entrada en vigencia del Tratado de Asunción no formaba parte, por ejemplo, de un montón de convenciones interamericanas, la famosa CIDIP, varias convenciones de Naciones Unidas y de la Haya, ha ratificado en estos 30 años varias de estas convenciones. Y nos hemos ocupado también, los otros países que ya éramos parte de esas convenciones, de adherir o ratificar a convenciones que tratan temas muy delicados y significativos, como por ejemplo el recupero de alimentos, la obtención de alimentos en el extranjero, la restitución internacional de menores como consecuencia de la sustracción internacional de menores, el tráfico de menores. Todo esto significa que los instrumentos del derecho internacional privado intra-Mercosur sirven para la armonización, para las libertades, para la seguridad. Y como bien dijo el doctor Álvarez recién, otras de las exigencias y fundamentalísimas del derecho de la integración que hemos consolidado, yo creo, en estos 30 años es la vigencia del orden democrático. Nosotros venimos precisamente en Argentina de conmemorar 45 años de la última terrible dictadura militar. Afortunadamente tenemos democracia, hemos tenido que accionar inclusive el protocolo de compromiso democrático con la suspensión de Paraguay y de Venezuela. Tenemos déficit democrático indudablemente en el Parlasur por el tema de la elección directa, por supuesto, de los parlamentarios. Hay mucho por hacer, pero tenemos consolidado mucho la democracia y la vigencia irrestricta de los derechos humanos. El derecho de la integración, y con esto ya termino porque creo que estoy cumpliendo con el horario previsto, es fundamental, y la autonomía académica, como dijo el doctor Álvarez, es fundamental para que los operadores jurídicos sigamos construyendo este espacio, porque además es derecho positivo, es el derecho que tenemos que conocer y es derecho positivo que no tiene jerarquía igual a la ley, sino superior a la ley. Y tenemos que interesar a los operadores jurídicos, a los jueces, para que ejerzan su control, por ejemplo, de integracionalidad, que nos gusta mucho hablar de control de integracionalidad con Maranielo, con Orgaz y con muchos de los que participan de esta actividad. Control de integracionalidad que tienen que ejercer los jueces al aplicar e interpretar la normativa nacional conforme la normativa mercosureña. Interesar, por ejemplo, a los jueces para plantear a la Corte Suprema opiniones consultivas a presentar ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Y esto no se logra sino a través de la difusión, de la concientización y de la asimilación del derecho de la integración. La perspectiva que yo tengo, y con esto ya prometo, tienen que confiar en la palabra de un hombre de derecho, todos lo somos, hombres y mujeres de derecho, y confiamos entre nosotros. La perspectiva que yo tengo es optimista respecto de que seguiremos construyendo para la realización de estos ideales. Hay hombres y mujeres que lo construyen, y me parece además una oportunidad enorme el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el acuerdo Mercosur-Asociación Europea de Libre Comercio para profundizar y armonizar algunos temas fundamentales. Uno de ellos es, por ejemplo, la responsabilidad civil por el daño ambiental, lo digo desde la perspectiva, por supuesto, del derecho internacional privado intra-Mercosur, porque lo único que tenemos es responsabilidad civil por daños emergentes de accidentes de tránsito. Deberíamos elaborar algo relativo al daño ambiental, en definitiva, desde la perspectiva de la jurisdicción, el derecho aplicable y la cooperación. Y otro es el tema indudable de la propiedad intelectual. Nosotros tenemos un protocolo de propiedad intelectual, pero que no está en vigencia suficientemente y no se aplica suficientemente y solo se refiere a marcas. Tenemos entre Argentina, Paraguay y Uruguay los viejísimos tratados de Montevideo de 1889, uno de marcas, uno de patentes y uno de propiedad literaria y artística, aunque evidentemente formamos parte también, por supuesto, de APIC y de la OMPI, que se ocupan de controlar la aplicación del Convenio de Berna, Convenio de París, convenios de Internet, etcétera, pero necesitamos
armonizar dentro de nuestro ámbito para que no se convierta una excesiva protección de la propiedad intelectual en un país en una barrera no arancelaria al comercio. Tendría otras cosas para decir, pero voy a dejar en manos de mis excelentes colegas y amigos. Muchísimas gracias por la atención y sigo a disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, entonces ahora le vamos es el turno de Calogero Pizzolo, el profesor Pizzolo, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho también por la misma universidad, catedrático Jean Monnet de Derecho Público Europeo, tiene estudio postdoc en la Universidad de Udine, en Italia, profesor titular regular de Derecho de la Integración de la Facultad de Derecho de la UBA, profesor titular regular también de Derechos Humanos y Garantías en la misma facultad, y coordinador académico del Centro de Excelencia Jean Monnet, Integración Regional y Derechos Humanos, con sede en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Calogero Pizzolo, su turno. Muchas gracias, Gonzalo. Adhiero a tus palabras. Buenas tardes a todos y a todas, queridos colegas, compañeros de ruta de este sueño que es la integración regional. Las fechas conmemorativas llaman a la nostalgia. Y la nostalgia, no sé si es el mejor momento para pensar qué vigencia tiene un proceso de integración. Porque yo recuerdo cuando se celebró el Tratado de Asunción, la democracia surgía con mucha fuerza luego de la oscura noche de la dictadura militar. Recordemos que no todos los estados fundadores del Mercosur en su momento eran estados democráticos. Sin embargo, salió un tratado que fue una verdadera explosión en el ámbito del conocimiento universitario. Comenzaron a editarse volúmenes y volúmenes. Mi maestro en la materia, el querido recordado profesor Miguel Ángel Mejián, escribió sus primeros libros y de alguna manera ejerció una influencia determinante sobre el rumbo académico que mis estudios iban a tener. Y esa nostalgia, vista 30 años después, está muy cerca de la decepción. Entonces, ¿qué decir 30 años? Bueno, 30 años después. Hemos seguido, los que la han seguido o han tomado contacto, una bastante inusual conferencia de presidentes conmemorativa, inusual porque la emergencia de la pandemia impuso la virtualidad, pero inusual también en el lenguaje y las formas, inusual también en el desarrollo de lo que son las relaciones diplomáticas en el ámbito de un proceso de integración regional. Con lo cual, el optimismo prácticamente es ahogado por la realidad. Bueno, sigamos siendo nostálgicos. 30 años después me parece que el Mercosur tiene muchos logros para exhibir. Yo me voy a concentrar en el que entiendo es un logro central del Mercosur y que es a la vez un logro central de los procesos de integración, si los analizamos en clave comparativa, y que es la convergencia de estos procesos en la tutela efectiva de los derechos humanos. Los puntos de convergencia que se van dando entre la integración regional y los derechos humanos, sin duda, son el escenario más virtuoso al que ha arribado la integración regional. Convertirse, como en el caso de la Unión Europea con su propia Carta de Derechos, en un auténtico sistema de protección de derechos. Y en el Mercosur hemos logrado consolidar la democracia y los derechos humanos, no solo a nivel
de los estados partes, sino a nivel regional, como decía mi querido colega y amigo Alfredo Soto, a través de la consolidación de la cláusula democrática activada en 2 oportunidades, hemos logrado crear todo un acervo normativo encaminado a la tutela efectiva de los derechos humanos. Y hay un hito que quiero recordar en este recorrido, que es el pedido conjunto de opinión consultiva a la Corte Interamericana por los 4 estados fundadores del Mercosur, que se va a ver plasmado en la opinión consultiva número 21 de la Corte Interamericana sobre la situación de los niños migrantes. Una pieza de análisis y estudio central en la regulación de los flujos migratorios, en el estudio de los flujos migratorios. Y precisamente yo me quiero centralizar sobre eso. Más allá de, entre comillas, el folclore que tienen este tipo de reuniones conmemorativas, que si algo nos enseña el Mercosur, no pasan de la retórica, por suerte, no pasan de las declamaciones figurativas. Lo cierto es que esta reunión de presidentes conmemorativa del 30 aniversario del Mercosur ha hecho hincapié en el Estatuto de Ciudadanía del Mercosur. Recordemos que allá por el año 2010, la decisión número 64 del Consejo Mercado Común establecía dentro de un plan de acción del Mercosur una agenda que tenía como fin en sí mismo la conformación progresiva de este Estatuto de Ciudadanía. Apoyado este desarrollo progresivo en 3 ejes. Alcanzar la implementación de una política de libre circulación de personas en la región, la igualdad de derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas para los nacionales de los estados parte del Mercosur, y finalmente la igualdad en condiciones de acceso al trabajo, la salud y la educación. Yo me voy a centrar, insisto, en este aspecto que me pertenece, en mi opinión, a un logro central de la integración mercosuriana, de la integración en el Mercosur. Libre circulación de personas. Cualquier estudioso de los procesos de integración sabe que estamos de frente a una libertad fundamental para consolidar este proceso. No los voy a aburrir hablando de otras experiencias en la Comunidad Andina de Naciones o en la Unión Europea. Pero lo cierto es que al Mercosur le ha costado y le cuesta darle una eficacia plena al ejercicio de esta libertad. Cualquiera que antes de la pandemia, vamos a ver qué pasa luego, en la nueva normalidad, pero antes de la pandemia cualquiera que intentaba movilizarse puede dar fe de estos obstáculos impuestos por la burocracia estatal, nacional, a la libre circulación. Y quizá esto sea consecuencia de que no se siguió, hemos participado de muchos debates, en muchas reuniones técnicas y académicas, prefirió no seguirse el modelo europeo que apuntaba a la disolución de las fronteras nacionales y a la constitución de un espacio común, sino que se decidió enfocar el lente sobre consolidar el derecho de residencia y sobre todo agilizar los trámites migratorios, pero manteniendo esas fronteras nacionales que se transforman en verdaderas barreras burocráticas a la libre circulación de personas. Y en este sentido hubo muchos avances. Yo siempre cuento la misma anécdota. En mis inicios de investigador, por no tener un pasaporte al día, me he perdido viajes, por ejemplo, a la hermana República de Perú. Hoy en día, con la cédula de identidad, uno puede movilizarse. Importante lo que ha hecho UNASUR en este ámbito por los países de la UNASUR.
se ha flexibilizado, si se quiere, el control aduanero, pero recordemos que aún no tiene aprobación la normativa que integra las ciudades limítrofes, un obstáculo que permanece presente, y se ha avanzado y mucho en el derecho de residencia. Pero estos logros, que para el estado actual del Mercosur son grandes pasos, para el desarrollo de un proceso de integración, son apenas el comienzo. Por eso festejo el énfasis que se pone en la consolidación de este estatuto. Y sobre todo, en el reconocimiento de derechos, por cierto, ya reconocidos a nivel regional por la Convención Americana de Derechos Humanos o la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y por las constituciones y la legislación de cada estado parte. Pero hay un problema acá. Por ejemplo, yo dije recién que la Unión Europea se ha dado su propia Carta de Derechos. Esta Carta de Derechos ha tenido un proceso de consolidación normativa descendente. Y no precisamente podemos hablar que los derechos humanos han estado desde el inicio entre las competencias atribuidas. Todos sabemos que el objetivo inicial de la integración europea fue constituir un mercado común. Los derechos humanos empezaron a ser reconocidos en este proceso principalmente por la labor pretoriana del Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo, invocando al otro proceso de integración, pero de derechos, el que se originó en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que era interpretado y desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. En el Mercosur, este intento de generar un plex, un bloque normativo regional, no es tal, porque el principio que se sigue es completamente inverso, no es descendente, sino que es ascendente. Se reconocen toda una serie de derechos que yo aplaudo, porque entre ellos destaco la visión de género, para interpretar estos derechos, por ejemplo, pero queda subordinado al reconocimiento y a la interpretación en cada estado parte. O sea, lejos de intentar una unidad de criterio, caemos en las asimetrías jurídicas. Entonces, esto nos lleva a pensar o abrir un debate, ¿verdad? ¿Cuánto necesita el Mercosur de generar de manera descendente, desde el ámbito institucional regional del Mercosur, un cuerpo normativo propio? Claro, cuando uno piensa en el sistema de solución de controversias, que en su diseño final todavía está pendiente, lo que yo estoy planteando ya ni siquiera es una utopía, parece un absurdo. Pero insisto, si lo que se quiere es consolidar en el marco de este estatuto de la ciudadanía del Mercosur, un bloque normativo, me parece que un rumbo que hay que tomar es intentar trabajar en una fase descendente, en la constitución de unas normas comunes y en un intérprete común, que permita al menos tener criterios, ¿sí? Como también decía Soto, la pandemia demostró en muchos aspectos el fracaso del Mercosur si se lo evalúa como reacción colectiva. Nos estamos peleando en el ámbito de la retórica, en el escenario de la retórica, mientras nuestras sociedades atraviesan el desafío más grande, probablemente, de los últimos decenios, que es enfrentar una pandemia, que todavía no sabemos en qué va a terminar. Entonces, el segundo aspecto importante es seguir trabajando en la articulación de las instituciones. Lo que se avanzó en el Parlasur fue digno de elogio. Lamentablemente, algunas decisiones contaminadas por la política local de algunos estados partes terminaron minando la legitimación de este cuerpo a nivel regional. Sobre todo quiero recalcar el desacierto
de ciertas decisiones de las autoridades argentinas en su momento de suspender las elecciones al Parlasur, producto de un acuerdo y de un consenso que mucho logró alcanzar y que se tradujo en una interesante ley para regular la elección directa, que por otra parte, por ejemplo, Brasil no tiene, y no tiene porque la legitimidad está herida a nivel regional. Entonces hay que trabajar en esa reconstrucción. Y me parece que la defensa de la democracia y los derechos humanos son la mejor instrumento, es el mejor instrumento. Y antes de terminar, quiero dedicar una palabra a los aspectos económicos. Yo siempre digo que el Mercosur nace como un mercado común. Las comunidades europeas nacen como un mercado común, pero la necesaria convergencia de la integración regional, como dije al principio de mi exposición, en la tutela efectiva de los derechos humanos, hacen que sea algo más que una integración económica. Entonces, hago votos para que los análisis del Mercosur no sean puros análisis económicos. Hoy discutimos en la cumbre más proteccionismo, mayor flexibilidad, discutimos apertura, discutimos acuerdos, eso está muy bien, pero no debemos olvidar que eso está interrelacionado a la tutela y vigencia de la democracia y de los derechos humanos. Y pensarlo desde esta óptica implica replantear algunos conceptos. Por ejemplo, no se puede trabajar en relaciones económicas que no tengan como un fin en sí mismo la inclusión social. De eso nosotros en la región podemos hablar mucho. Festejo este tipo de iniciativas, festejo el hecho de esta convivencia académica que desde el origen de las cátedras de Derecho e Integración ha sido muy fructífera en la formación docente y en la producción académica. Les dejo un gran abrazo, cuídense mucho y estoy a su disposición para cualquier interrogante luego. Gracias por su atención a todos y a todas. Muchísimas gracias, Calo. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a ceder en este momento entonces la palabra al profesor titular Walter Carnota. El profesor Carnota es abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho, profesor titular regular de Derecho de la Integración de esta facultad, profesor titular regular de Instituciones de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, consejero directivo por el claustro de profesores, director del Centro de Economía y Gestión Judicial de la Facultad de Ciencias Económicas también de la UBA, director académico del doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas, de Zamora, profesor titular regular de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCES, conferencista nacional e internacional y juez de cámara subrogante de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala Segunda. Su turno, profesor Carnota. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar en una actividad más que en los más de 10 años, 11 años que llevamos los 4 titulares de cátedra, hemos hecho muchísimas y hemos en los últimos meses intensificado. Hicimos una actividad a fin de año organizada por el doctor Soto, ahora que la ha motorizado también la doctora Negro esta actividad, así que bueno, de vuelta también muy a gusto estar acá, complacido, y de esta convivencia académica que desde el Vamos, y que el doctor Álvarez era el secretario académico en ese momento de la Facultad de Derecho, tuvimos los 4 titulares que nos ha permitido intercambiar publicaciones, conferencias, mesas redondas, debates y demás. Celebro además que hay bastantes docentes de nuestra facultad, de nuestras cátedras, o docentes de otras facultades, pero centralmente también el claustro nuestro, el claustro de la Facultad de Derecho. Así que, nada, un gusto estar con ustedes. Voy a hablar un poco también de un tema que ya lo trató tanto el doctor Soto como el doctor Pisolo, que es el tema de la convergencia. La integración necesariamente convoca a la idea de interrelación, de convergencia, de interrelación o de armonización. Después voy a volver sobre la idea de armonización de
ordenamientos jurídicos nacionales y de ordenamientos jurídicos de la integración y de ordenamientos jurídicos internacionales. Mi maestro Germán Vidar Campos hablaba, citando la doctrina costarricense, de un fenómeno de retroalimentación. Decía Vidar que los órdenes podían llegar, el plano interno, el plano internacional, podían retroalimentarse. Y eso el Tratado de Asunción, por el momento histórico en que se sancionó, en que se firmó, el 26 de marzo de 1991, tuvo mucho que ver con esto. El mundo de los comienzos de los 90 era el mundo del fin de la bipolaridad, era el momento, hacía 2 años que había caído el muro de Berlín, estaba cayendo la Unión Soviética, la ex Unión Soviética. Entonces la idea un poco era un nuevo orden global, la famosa globalización que signó, que marcó las relaciones internacionales a lo largo de los 90 y de comienzos del siglo XXI también. La compensación inteligente, a decir de don Eduardo García Entrerría, es precisamente de esa globalización de integración. En el Tratado de Asunción, primeramente queda claro, junto con unos años antes, cuando en el gobierno de Alfonsín se ratificó el Pacto de San José-Costa Rica. Estos 2 tratados hicieron que los tratados fueran tratados, y no es un juego de palabras, es que el tratado fuera valorado como tal. Si nosotros seguimos la jurisprudencia de la Corte, piensen que en 1988, en el caso del Mejián 1, todavía se decía que el Pacto de San José de Costa Rica era programático. Entonces, imagínense cómo esos años, que fueron muy complejos en otros sentidos, en lo económico, o más adelante con Menem en lo institucional, pero fíjense que para nuestra materia el tratado empezó a cotizar, como diría Duncan Kennedy, perdón, el tratado, la hechura del tratado y las constituciones es lo que marca nuestra época. Así como el siglo XIX marcó la era de la codificación, hacer códigos, o fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, y gran parte del siglo XIX, nosotros tenemos la obra de Vélez como culmine. Fines del siglo XX o comienzos del siglo XXI, pero sobre todo fines del XX, fue la época de los tratados y de las constituciones, de hacer constituciones y de hacer tratados. Incluso en el caso, después voy a volver brevemente sobre ello, en el 94, a que algunos tratados tuvieran jerarquía, o todos los tratados, mejor dicho, jerarquía supralegal, y algunos tratados jerarquía constitucional a la luz del 75-22 y del 75-24. El Tratado de Asunción convoca al desarrollo económico con justicia social, lo dice al pasar, y después voy a volver sobre esta noción que también la mencionó el doctor Piso, de la importancia de la inclusión social en estos documentos. Y hacia 1992 viene el tema de la recepción jurisprudencial, de recotizar, revalorar, poner en valor a los tratados internacionales que ya no van a ser programáticos, como en el caso del Mejián 1, sino en el Mejián 2, 7 de julio de 1992, van a ser operativos, van a tener operatividad los tratados. En uno de los considerandos del voto de la mayoría del Mejián 2, del Mejián contra Sofovich, la mayoría del alto tribunal habla de las necesidades de cooperación, armonización e integración. Las primeras veces que la palabreja integración aparece en el léxico jurisprudencial de nuestra Corte, así que es importante tenerlo en cuenta, no solamente por la primacía que le daba el tratado, y luego recalibrada en Fibraca, exactamente un año después, el 7 de julio de 1993, sino porque todo este acervo, tanto el del Mejián 2 como el de Fibraca, van a ser fuente del 75-22 o del 75-24 en la reforma constitucional del 94. Es decir, que el Tratado de Asunción puso en valor a los tratados, habló del desarrollo económico con justicia social, en esa idea de que la integración fuera la compensación inteligente de la globalización. Ahora, a su vez, la reforma del 94, más allá de los tratados
jerarquizados, los tratados llamados o apodados constitucionales, considera en algo que es una ruptura de paradigma de que todos los tratados internacionales, por el hecho de ser tales, tienen jerarquía supralegal, tal vez algo tan revolucionario como tener tratados constitucionales. Además del 75-24, la norma específica en materia de tratados de integración, que obviamente también tienen jerarquía supralegal. El 75, inciso 19 de la misma reforma nos habla del progreso económico con justicia social entre las atribuciones del Congreso. En la misma norma que están jerarquizados los tratados constitucionales, que están jerarquizados todos los demás tratados con rango supralegal, habla del progreso económico con justicia social. Es una especie de reconocimiento a aquella directiva que 3 años antes había dado el Tratado de Asunción. Vean qué rápido que fue todo este proceso en los 90. En 1991 el Tratado de Asunción, en 1992 el Mejía contra Sofovich, en 1993 Fibraca, en 1994 la reforma. Es decir, uno está, en las últimas décadas se ha hablado de aceleración de la historia, pero esto, la verdad, en poco tiempo, con todo lo que había pasado en el mundo, con la caída del muro de Berlín, repito, con el fin de la bipolaridad, con la emergencia de la multipolaridad, pero que esto demoró igual en un tiempo. ¿Se acuerdan que se hablaba del fin de la historia, de algunas otras cosas que demostraron no ser ciertas? Pero la integración ya empezó a germinar desde el Tratado de Asunción hasta la reforma de 1994, donde tuvo que ver. Es decir, que el Tratado de Asunción fue pionero en que valoremos en el ordenamiento jurídico argentino el tratado internacional desde otra óptica, desde otra mirada, de otra perspectiva. El tratado internacional antes de estos fallos que mencioné, y antes del Tratado de Asunción, y antes de la importancia del Tratado de Asunción, eran prácticamente expresiones de deseo, guías de buena conducta, pero no tenían, no había cabalmente todavía, había obviamente, estaba la Convención de Viena, no quiero pasar hitos por arriba, pero digo que en el ordenamiento jurídico nacional no tenía la cotización que luego tuvo por tratar justamente de un bloque regional, por las implicancias económicas de ese bloque regional, por el arancel económico común, por los organismos que diseñaba, y luego que tuvieron más vidas con los protocolos que acá también se han mencionado y demás, y que hacen a la estructura institucional del Mercosur y la importancia que además del Tratado de Asunción han tenido los protocolos en su de andar, digamos, ¿no? Así que, nada, unirnos a la celebración, como hoy lo ha hecho ADEI también, que ha hecho una esquela con motivo de este aniversario, de estos 30 años, meditarlo desde la importancia de las fuentes del derecho, desde el hecho de una constitución, así como Sagüez habla de la constitución convencionalizada, de una constitución integrada, esto también es importante, ya que hacemos neologismos con el control de integración, con el control de comunitariedad, podemos hacer otro neologismo más, pero es verdad, piensen ustedes, para ir terminando, que la mayoría de las constituciones de esa época empezaron a contemplar normas relativas, más allá que había antecedentes en Europa, casi inmediatos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en nuestra región empezó a ser moneda mucho, y en otras, sacando de Europa Occidental, empezaron a ser moneda mucho más corrientes. Festejemos la interrelación, la convergencia del ordenamiento nacional al ordenamiento internacional, de vuelta al ordenamiento nacional. Esas integraciones en plural son muy buenas, señalan la pluralidad de los órdenes jurídicos, y esa canasta de valores que está tan bien dicha en el Mejía contra Sofovich, fallo importante sí lo hay, algunos dicen que está de modé, que está superado, sin embargo, hay precedentes, hay leading cases de la Corte que siempre hay que ir. Si bien el caso de Mejía no es un caso de integración, pero la integración es el subtexto, es lo implícito, lo que hay que escarbar por debajo, cuando en el considerando 19 habla de las necesidades de cooperación
de armonización y de integración. Son los valores que hablaba el profesor Soto. Esa es la canasta axiológica, la cooperación, la armonización y propiamente la integración. Por ahí no había un desarrollo muy extenso. Claro, el Tratado de Asunción tenía 1 año de vida, era nuevito, 1 año y medio tenía, desde el 26 de marzo de 1991 al 7 de julio de 1992. ¿Cómo no homenajear al Tratado de Asunción? ¿Cómo no meditar? ¿Cómo no meditar todo lo que pasó en estos 30 años a nivel de desarrollo institucional? Y cómo no augurar la optimización de los mecanismos mercosureños. Con esa canasta de valores y esos fines que son los que imantan al ordenamiento jurídico, estamos aquí homenajeando al Tratado de Asunción. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Bueno, vamos entonces a pedirle que nos dirija unas palabras a la profesora Sandra Negro. La profesora Negro es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, máster en Gestión de Negocios y Formación Profesional para la Integración Latinoamericana por la UCES, máster en Relaciones Internacionales por la UB, máster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad de Buenos Aires. Profesora titular de Derecho a la Integración de esta facultad y además profesora en varias universidades nacionales y del exterior. Es investigadora principal y directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la UBA, es directora del Observatorio de Implementación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, autora de varios libros, artículos en materia de Derecho Internacional Económico, Derecho a la Integración y Relaciones Internacionales. Profesora Negro, en su turno. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que esta jornada y esta posibilidad de que todos interactuemos sea un espacio propicio para la conmemoración del 30 aniversario del Tratado de Asunción. Es un gusto y un gran privilegio poder compartir esta jornada junto a los restantes 3 titulares de cátedra que me precedieron en el uso de la palabra, a quienes agradezco, y también la presencia del doctor Álvarez, así como de todos los profesores y también alumnos que nos acompañan en esta jornada. Creo que el Tratado de Asunción cumpla efectivamente 30 años no es menor. Se trata de una fecha que debe ser conmemorada o debe ser recordada, sobre todo para afianzar los logros del proceso. Y dentro de esos logros tendremos tantos aquellos elementos positivos como también aquellos elementos negativos de los cuales el proceso y todos hemos aprendido. El Mercosur nació originalmente, como también ha sido ya dicho por quienes me precedieron en el uso de la palabra, como un proceso de integración económica. En este momento debo recordar a la profesora Sarde Salduendo, quien fue una de las hacedoras del proceso desde el punto de vista jurídico, porque ella trabajó intensamente con funcionarios gubernamentales desde la República Argentina, interactuando con personas de otras cancillerías en el trabajo, y una de las cuestiones que ella siempre pone de relieve es este objetivo económico del Tratado de Integración mercosureño, este objetivo inacabado, incompleto, y todos los cuestionamientos que se han hecho a este objetivo, bueno, fue el puntapié inicial. La integración
en realidad para los 4 estados partes signatarios del tratado tenía un objetivo concreto que muy bien describió el profesor Canota, se correspondía con el periodo, con la época y con la forma de pensar la inserción internacional a través de la región integrada. Este objetivo económico puede ser un fin en sí mismo. Desde el punto de vista de la integración económica, es un fin en sí mismo. Y por eso la falta de cumplimiento, de finalización de este objetivo, se vuelve un impedimento para el progreso sucesivo mercosureño. Eso no quiere decir que el objetivo económico no pueda estar acompañado por objetivos no económicos, que en nuestro proceso de integración siempre estuvieron acompañados por otro nombre y otras visiones. La idea de sumar dimensiones al proceso de integración, con esta palabra dimensiones, pretender explicar la diversidad respecto de el objetivo económico, no hizo más que ahondar en la necesidad de definir qué objetivo tenía cada dimensión. Las dimensiones sociolaborales, la dimensión cultural del Mercosur, la dimensión ambiental y la dimensión política del Mercosur, claro que estaban antes presentes. Lo que pasa es que en cada uno de estas dimensiones se repropusieron objetivos. Algunos se lograron y otros no. El Mercosur político tuvo logros importantes. Cuando en 1996, realizándose la cumbre y estando reunidos los presidentes de los Estados miembros del Mercosur, vieron peligrar el sistema político de Paraguay. De allí, de ese episodio en 1996, surgió, digamos, la iniciación de lo que fue el compromiso posteriormente en la misma dimensión política del Mercosur. Otros objetivos ahondaron ese proceso, ¿sí? Perdón, me piden si puedo apagar la cámara porque hay dificultades en la transmisión, ¿sí? Les explico entonces, estaba hablando de la dimensión política y de los derechos humanos que se sumaron a la integración política como objetivo, y ustedes saben, a la institucionalidad propia del Mercosur, además de haber un trabajo muy profundo en el ámbito de derechos humanos que también describió el doctor Pizzolo. Si desandamos otras de las dimensiones del proceso de integración, también veremos logros, ¿sí? Podríamos referir a la dimensión ambiental, con sus logros particulares, como ser la reunión especializada en el ambiente y el acuerdo o protocolo en materia de medio ambiente, hoy vigente, es una pieza muy importante para la región. También podremos desandar otros caminos en el terreno de la integración educativa y lo que se ha hecho en reconocimiento de títulos. Muy prontamente la dimensión educativa se incorporó en lo que se llamó el Mercosur educativo, y desde allí hubo muy buena colaboración para el trabajo conjunto. Ahora bien, todas estas dimensiones, como ha sido señalado, no parecen haber satisfecho los objetivos del proceso. Por eso, cuando a 30 años intentamos hacer una evaluación de o sea, del proceso, surgen estos claroscuros. O sea, surge esta visión no del todo optimista para el proceso de integración.
Como decía el profesor Soto, sí hay algunos avances que han servido inclusive desde el punto de vista de las estructuras nacionales de cada uno de los estados para llevar hacia la tan apreciada convergencia o armonización y llevar a los países que eran más reticentes a la suscripción de convenios o tratados internacionales. Esto me parece valioso por el proceso en sí mismo. También una otra perspectiva para observar al Mercosur es efectivamente la de ver el Mercosur con su objetivo económico en su fase externa, o sea, el objetivo de la inserción internacional mercosureña. Y en este punto de inserción internacional tendremos algunas aristas particulares desde el momento en el cual hubo un reconocimiento expreso de la subjetividad internacional del proceso y también la interacción con otros estados u otros bloques regionales. En este punto, sobre todo, señalar que la agenda externa del Mercosur en algún momento, y creo que aún en la actualidad, le da un relieve al Mercosur que lo tiene a pesar de esta especie de letargo, esta especie de no prosperidad, puertas hacia adentro en términos mercosureños. O sea, la imagen externa del Mercosur todavía en la actualidad es una referencia cuando hay, digamos, simposios internacionales, cuando hay que definir estrategias para la región. ¿Sí? No se soslaya la figura del Mercosur en estos relacionamientos externos que hacen no solo al Mercosur, sino a quienes actúan con el Mercosur. Buena parte de esto, digamos, de esta forma de ver al Mercosur desde el afuera, es la que le ha otorgado brillo en los últimos tiempos a una serie de acuerdos, porque el Mercosur tiene acuerdos con la región toda, o sea, los países de América del Sur, en el marco de la LARI, han renegociado sus acuerdos, y entonces el AC62 que nos va a llevar a Cuba, va a relacionar Mercosur con Cuba, hasta otros tratados como el AC72 que lleva a Mercosur con Colombia, o el acuerdo 59 también hace renegociado a la luz de digamos, de este relacionamiento tan activo con la Comunidad Andina de Naciones. Pero esta cooperación es una cooperación que se ha extendido, porque es una cooperación que de la mano de la diversidad de ideologías de los Estados miembros, de los gobiernos de los Estados miembros, nos ha llevado en un periodo a una cooperación muy activa, a una inserción muy activa en la llamada cooperación sur-sur. Fruto de esa cooperación son acuerdos con la SACU, es el acuerdo con la India, y fruto también de una estrategia política son los acuerdos del 2007 con Israel y del 2011 con el Estado de Palestina, ¿sí? Precedido este acuerdo, un dato no menor de un reconocimiento a la subjetividad de Palestina. Entonces, ¿por qué este relacionamiento externo posiciona en forma distinta al Mercosur? Y bueno, algunos de estos caracteres del Mercosur hacen de un espacio propicio
para establecer relaciones jurídicas sobre la base de convenios internacionales de muy distinta naturaleza y con muy distintos objetivos. No es lo mismo el acuerdo con Israel, el acuerdo con India, ni tampoco los acuerdos de complementación económica del que antes referíamos. El último eslabón en esta cadena está dado por los episodios del año 2019 que llevaron a la suscripción del tratado entre el acuerdo en principio entre la Unión Europea y el Mercosur, y entre la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA. Estos dos, ustedes saben que al día de la fecha todavía están transitando por el periplo de la definición de textos jurídicos, bastante avanzado en el caso Unión Europea-Mercosur, habiendo concluido a diciembre del 2020 los llamados pilares concernientes a la colaboración o cooperación y a la fase política. Ahora resta los textos definitivos que hacen al pilar económico, o mejor dicho, al pilar comercial. Después vendrá un largo camino que nos llevará a, digamos, a debatir las formas de vigencia, de entrada en vigencia de estos acuerdos. Desde el ámbito Mercosur va a haber un largo tránsito, más allá de las declaraciones políticas que a la fecha se conocen y las alternativas que se han manifestado, algunas en forma negativa frente al acuerdo por parte de países europeos. Lo cierto es que hoy en ámbito Mercosur también hay una diversidad de interpretaciones en cuanto a cómo debería hacerse la negociación de acuerdos internacionales, ya no solo pensando en el ámbito de este acuerdo que fue suscrito con la Unión Europea, sino que pensando frente a otros acuerdos u otras negociaciones que se espera culminen con acuerdos. Y me estoy refiriendo a las negociaciones con Singapur, con Canadá, con Corea, todas ellas, y la más reciente con Vietnam, todas ellas están, digamos, transversalmente recorridas por una cierta incertidumbre que es una incertidumbre propia del mismo proceso mercosureño y propia también de los mismos actores del proceso mercosureño, esto es, los gobiernos que están a cargo de cada uno de los estados. Bueno, yo me detendría en este punto. Vuelvo a agradecerles la oportunidad de haber compartido este espacio de conmemoración. Creo que es un espacio que sin duda crea mejores alternativas para el intercambio académico, la interacción, no solo entre los titulares, aunque en la jornada de hoy básicamente hemos estado los titulares, es un espacio que está abierto a la interacción con todos los intervinientes. Muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Alfredo, muchas gracias también Carlos Gero y también Walter. Muchas gracias, Sandra. Excelente. Bien, tenemos un espacio para habilitar preguntas. Aquellos que quieran formular alguna pueden hacerlo a través del chat. De hecho, ya tenemos algunas. Por ejemplo, Roxana da Rosa pregunta si existe intención de trabajar en el tema de discapacidad en el ámbito del Mercosur. Certificación de discapacidad o inclusión laboral y educación. No sé, elijan ustedes quién quiere hacer uso de la palabra. Yo lo que puedo decir respecto de ese tema es que ha sido objeto de tratamiento, por ejemplo, por la Declaración Sociolaboral del Mercosur cuando se refiere a la inclusión social. También la reunión de altas autoridades en materia de derechos humanos, sin duda alguna, lo viene haciendo notablemente y con énfasis. Entiendo que implícitamente también estará o está en el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur. Y quería agregar que en este sentido, desde la perspectiva, por ejemplo, de la armonización,
sería muy importante que se pudiera alentar la ratificación de la Convención de Naciones Unidas en esta materia y la incorporación tal vez de normativa que se refiera a esto, a la jurisdicción internacional, al derecho aplicable, porque no todo se puede unificar de manera fuerte, diríamos, ¿no? De manera material, quiero decir. Evidentemente hay distintas asimetrías, hay distintos niveles, inclusive de integración misma, y por lo tanto los instrumentos de internacional privado que permiten por lo menos unificar criterios acerca del derecho aplicable serían relevantes, y también profundizar la cooperación. Gracias, Alfredo. Hay varias preguntas, hay tres en realidad, de Sergio Gutiérrez. En primer lugar, al doctor Pisolo. ¿Usted considera que el Mercosur ha sido efectivo en materia comercial para garantizar el derecho a la libre competencia? En México tenemos el TMEC con Estados Unidos y Canadá y tiene similitudes con el Mercosur. ¿Ha oído hablar de ese tratado? A ver, creo que es tema de Alfredo, pero bueno, hay un problema con las libertades del mercado, eso está claro. No hemos logrado vencer barreras ideológicas a lo largo del tiempo a ambos lados. Una crítica integradora que intenta ser superadora de esas barreras. Distintos bloques de ideas, distintos movimientos políticos, los tenemos interactuando en todos los procesos de integración. Pero hay un punto que dicen, bueno, alguien resigna algo y vamos para adelante. Eso en el Mercosur lamentablemente no lo vemos con la periodicidad que deberíamos dar, que permita avanzar. Claramente no, claramente no. Hay un grupo de resoluciones en materia de consumidores que reconocen derechos básicos, pero hubo intentos de protocolos que han fracasado o que no se han aplicado, precisamente por esas barreras ideológicas, ¿no? Sería importante poder avanzar en una armonización, pero en el fondo está el debate entre la apertura o el proteccionismo, que directamente, no me quiero extender porque los otros colegas pueden sin duda opinar sobre la cuestión mejor que yo, ese debate entre proteccionismo y apertura impacta directamente en el ejercicio de las libertades económicas necesarias para el desarrollo de un mercado común y sobre todo en la competencia. Hay que ser sinceros, en este punto se presentan varias asimetrías. Las empresas de un país no están preparadas como las del país vecino, y entonces ahí empiezan, bueno, necesito proteger esto. Por ejemplo, tenemos un tema con la caña de azúcar y todo lo que se debía a la caña de azúcar. Tenemos un problema con los cítricos, pero bueno, la respuesta es no. Y respecto al proceso que involucra a Canadá, Estados Unidos y México, no desconozco la existencia de este tratado, pero es un proceso que claramente se ha mantenido en la órbita de la integración económica y que no ha logrado converger hacia la tutela de derechos humanos. Eso lo vemos todos los días en la frontera común que comparte Estados Unidos y México, ¿no? Entonces yo soy muy crítico de ese proceso en ese aspecto. Gracias, Calogero. Bien, para el doctor Carnota, también de Sergio Gutiérrez, materia de derechos humanos, ¿cuál ha sido el impacto de Mercosur en Argentina? Y aparte agrega, quisiera saber si Argentina tiene tratados celebrados con países de Asia-Pacífico. Bien. A ver, gracias por la pregunta. Bien, sí, obviamente siempre se puede mejorar, pero en el ámbito mercosureño el paraguas de los derechos humanos o el paradigma de los derechos humanos es muy vasto. El protocolo de Ushuaia, protocolo ambiental, el Mercosur educativo, la declaración sociolaboral del Mercosur, son todos aspectos obviamente que impactan en las distintas generaciones de los derechos humanos
y hacen de un proceso más poliédrico, más vasto, con más dimensiones, como dijo Sandra, y no tan deficitario como dijo Calo del proceso, digamos, de Canadá, Estados Unidos y México. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, obviamente hay tratativas comerciales, podrían obviamente mejorar, hubo más tratativas 2017, 2018, hay un estudio del CARI en relación a esto, al que me remitiría, pero obviamente no es el bloque comercial con el que más trabaja, más allá de algunas menciones también que hizo Sandra respecto de India, por ejemplo, de algún otro país, pero o de lugares más exóticos para nosotros, Singapur y demás, que también los mencionó. Pero quizás es una asignatura pendiente del proceso mercosureño en relación a Asia-Pacífico. Gracias, Walter. Para la profesora Sandra Negro, también de Sergio Gutiérrez, ¿usted cree que para Argentina y el Mercosur significa la apertura al libre comercio y la globalización? Bueno, a ver, cuando se planteó el objetivo, sin duda era visto de esta manera. Hoy en día me parece que para el Mercosur, cuando hablamos de que el Mercosur propone una forma de inserción internacional, es en el mismo contexto internacional con las características que hoy tiene el contexto internacional y que muchas de características están reñidas con el libre comercio. O sea, se enfrentan, sobre todo en un escenario post-pandemia o en un escenario durante la pandemia, de fuerte proteccionismo. Un proteccionismo que se había iniciado en el año 2008, 2010, y un proteccionismo de corte unilateral, contra el cual inclusive muchas de las organizaciones multilaterales y centralmente la Organización Mundial de Comercio, quizás ha sido una de las principales víctimas, y a su vez se ha presentado como, digamos, incapaz de resolver los problemas que le planteaba el hecho de contar dentro de sus miembros, digamos, de sus estados integrantes, particularmente algunos que hacían más uso de actitudes proteccionistas que llevaban inclusive a la ruptura frente al sistema, ¿sí? Así que hoy en día el Mercosur abre puertas a través de la negociación, lo que no quiere decir que sean las puertas que nos vayan a dejar en los mismos escenarios que se habían planteado en el año 91. Creo que en esto también hay una dinámica propia de los procesos que actúan. Son aquellos que mejor se adecuan al momento. No hay procesos buenos o malos de por sí. Hay procesos que son más eficientes o menos eficientes, las particulares y a las iniciativas que existen, desafíos en el ámbito internacional. Bueno, muchas gracias, Sandra. Quedan dos preguntas. Primero voy a leerle una al doctor Soto y después leemos una que es general, no tiene un destinatario en particular y por la naturaleza de las características de la misma, creo que está buena para que puedan hacer una reflexión final. Entonces, en primer lugar, una pregunta de Alejandra Encinas para el profesor Soto. ¿Qué aspectos tendría que mejorar el Mercosur con una mirada post-pandemia? Bueno, gracias por la pregunta. Evidentemente tendría que mejorar muchísimos aspectos, pero el fundamental es un compromiso real de los Estados parte de compartir efectivamente con el otro y con los otros un organismo como el Mercosur. O sea, superar
el aspecto de mera cooperación internacional, como por allí queda, en definitiva, plasmado el accionar del Mercosur, superar la armonización y llegar efectivamente a una verdadera integración que implique solidaridad. Solidaridad, lo que también comparto con la doctora Negro es que si bien el Mercosur no es solo un mercado común, es su objetivo el mercado común y por lo tanto tendría que mejorar eso, la conciencia acerca de transitar efectivamente hacia un mercado común, lograr un arancel externo común, no 4 aranceles diferentes, en definitiva, para con terceros estados. Posiblemente, o casi con seguridad, tiene que mejorar la incorporación de las normatividades. Se produce muchísimo en normatividades, hay cualquier cantidad de normatividades que se van elaborando continuamente, pero el problema es la incorporación, el problema es la efectiva aplicación. Tenemos que difundir el derecho de la integración del Mercosur, por eso es tan importante que haya la autonomía académica de la materia. Tenemos que poner en práctica el código aduanero, por ejemplo, del Mercosur. Tantas cosas tenemos que hacer post pandemia, tampoco podemos asegurar cómo va a ser el mundo post pandemia. La verdad es que no sabemos cuándo va a ser la post pandemia. Capaz que vamos a tener una vida, 10 años de Mercosur con pandemia, no sabemos muy bien, ojalá que no, por supuesto, pero no sabemos si va a haber nuevas cepas o no. Lo que está claro es que los ministros de salud se tienen que reunir, tiene que haber efectivamente una solidaridad muy importante. Y bueno, de algún modo también me anticipo a la pregunta general. Esos son los deseos que yo tengo en gran medida para este Mercosur de aquí a 10 años. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, entonces ya Alfredo adelantó su perspectiva, su prospectiva respecto a los próximos para el resto de los participantes. ¿Cuáles son sus deseos para el Mercosur de acá a 10 años y qué objetivos creen principales para lograrlo? Bueno, a ver, sigo yo. Mayor integración. Pero en el plano de las políticas públicas que son responsabilidad de nuestros gobernantes. Porque en el plano material, los flujos migratorios no se detienen. Al contrario, desde hace décadas convergen en puntos en común, en prácticas culturales convergentes. Yo siempre digo que la integración sudamericana le lleva una gran delantera a la integración oficial, entre comillas, la que se propone a través de las políticas públicas, precisamente porque nos quedamos en la declamación y no pasamos a la acción. Ese es el gran drama de la integración latinoamericana, me atrevería a decir. Entonces, mi deseo es poder tener más Mercosur, más integración, más acción, que lleva a una convergencia plena en la tutela de los derechos humanos. No hay integración si no hay tutela de los derechos humanos, e insisto, eso lleva a replantear algunos conceptos. No somos países ricos ni centrales, somos países que tenemos índices de pobreza humillantes y bochornosos. Y es un desafío para las políticas públicas de los Estados miembros generar acciones que permitan gradualmente ir saliendo de la pobreza. En eso estamos. En eso creo hay que centralizar la integración y dejar de declamar para pasar a la acción. Bueno, en la misma beta, tal vez para eslabonar un poco las respuestas con lo de Cado, también pienso que es muy importante poner el acento en toda la matriz institucional y particularmente, y lo digo como magistrado federal, la importancia de reestructurar el TPR o de todo lo que sea la jurisdicción
en el campo del Mercosur. Es decir, justamente de esto de pasar de la declamación a la acción que decía Calo, es decir, me parece, y también de la tutela de los derechos humanos, me parece que es central que hubiera algún mecanismos jurisdiccionales más aceitados, más idóneos, y quizá para los próximos 10 años, para la próxima década, sería un objetivo que hace a la construcción de una completa institucionalidad del Mercosur, no una institucionalidad amputada o parcial, como la que tiene en este momento, sino mucho más comprensiva, nada para lograr la efectividad de lo declamado y lo proclamado, ¿no es cierto? Eso. Gracias, Walter. Sandra, ¿querés agregar algo? Y, yo simplemente poner de manifiesto que quizás una herramienta poco utilizada ha sido el FOSEM en el ámbito Mercosur. Y creo que el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur tiene por delante mucho que realizar, sobre todo en los temas que hacen a los graves desequilibrios regionales y a las asimetrías entre países. Es el único instrumento, se puede perfeccionar y puede haber lugar a otros instrumentos. Ahora, tenemos que tener bien en claro que el Mercosur por sí solo, como Mercosur, o llamándose de otra manera, o con otra estructura institucional, no va a suplir las digamos, las inoperancias existentes a niveles nacionales. ¿Sí? No se puede pedirle al proceso de integración mercosureño o a cualquier proceso de integración que haga o que supla cuestiones que no son atendidas desde los gobiernos de los estados. Entonces, porque si tenemos una expectativa que supere esto, nos va a ser más grande la decepción frente al Mercosur. Mercosur puede y tiene herramientas y puede darse otras y puede perfeccionar otras. Por ejemplo, lo del FOSEM que acabo de señalar y por ejemplo las reuniones de ministros, por ejemplo unas políticas de contingencia e instrumentos para atender la contingencia de la pandemia que debieran ya haberse instrumentado. No se han hecho, bueno, pero todavía hay tiempo porque lamentablemente todavía el COVID sigue asolando a nuestros estados. Entonces, en ese punto, yo creo que el Mercosur potencialmente puede dar muchas más respuestas. Ahora, tengamos en claro que el Mercosur no puede dar todas las respuestas, ¿sí? Habrá respuestas que tendrán que seguir viniendo de las estructuras nacionales. Y en eso tienen una gran deuda los estados frente al Mercosur. Es decir, en echarle las culpas al Mercosur de las ineficiencias en las estructuras estatales. Y esto es válido, creo, que para todos los estados, partes del Mercosur. Nada más, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Atento la hora, vamos entonces a finalizar la jornada, agradeciéndole a todas y a todos los durante el evento, eso por el 30 aniversario del Mercosur, y un agradecimiento especial a cada uno de los profesores y profesoratura y a todos los equipos de cátedra, que muchos de ellos han estado presentes en la actividad. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos. Chao, buenas tardes. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, Chao. gracias, cuídense. Un abrazo. Gracias, abrazo. Chao. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, también.